la organización, por la oportunidad. Y voy a llamar entonces inmediatamente para que tengamos más tiempo después de conversar. Sí. A Karen presente, por favor. Sí, por favor. Sí, no te preocupes. No. Karen viene de la Universidad de Santiago de Chile. No exactamente, yo estudié mi maestría en femenino. Entonces, soy un estudiador independiente por ahora, trabajando para otra institución. ¿Ya? Exacto, exacto. Es muy difícil, es un desafío, pero también estamos por la literatura. Y bueno, antes, por supuesto, agradecerles a todos el espacio. Y yo vengo con una investigación que pertenece a una investigación mayor, que es mi tesis de maestría, que es la relación entre la literatura infantil, especialmente la literatura infantil en Chile, con el contexto de dictadura. Ya hice un trabajo de 4 cuentos y este es uno de esos 4. ¿Ya? No voy a ahondar en los conceptos de literatura infantil ni de derechos humanos, porque ya como sudamericanos manejamos. Sin embargo, quiero llevarles al cuento Laura y los Fuentes de de Manuel Paredes Parot. ¿Ya? Se trata de un cuento para las infancias que está a cargo de todos los temas difíciles. Laura y los Hunter es publicado por la editorial Quimantú, pero la actual Quimantú, no de la de los años 70, que era un proyecto del Estado de Chile. La editorial fue censurada con el golpe militar y la actual versión es una editorial independiente. Ya, el cuento está en coautoría. Sin embargo, este cuento parte diciendo un relato infantil acerca del golpe de Estado. De esta forma, es inmediatamente contextualizado y facilitando la lectura y la selección también de lo que vamos a enfrentarnos. El cuento introduce la historia de Laura, esta niñita que nosotros vemos acá. Laura es una niña de escasos recursos, de muy escasos recursos, la cual se ve beneficiada durante el gobierno de Salvador Allende, toda su familia con casa. Entonces tú puedes verla a ella jugando con, con la electricidad, con la conexión. Voy a adelantar un poco en honor al tiempo, ya, porque claro, vamos a hablar un poco de las desigualdades y lo que durante ese proyecto de gobierno se ve truncado. Ya. El cuento se hace cargo de una parte de la sociedad vulnerada. Esto, parafraseando a Juan Cervera, apoya al niño a construir su modo de pensar, lo motiva a explorar diferentes ambientes. Y de esta forma, el cuento se sitúa al niño lector en los lugares donde el protagonista recorrerá casi todas las casas y los puentes eran de cartón y teníamos que pedir agua en la población. Laura se presenta también como un relato sobre el golpe. Voy a adelantar acá. ¿Ya? Un relato sobre el golpe y los detenidos de los desaparecidos. Por consiguiente, es necesario detenernos un poco en esta imagen. Vamos a detener un poco en esta imagen, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo las violencias a las cuales nos vimos expuestos permean no solo el espacio de lo público, sino que estos espacios intermediarios de las niñeces. Podemos ver el parque donde ellos están jugando. Sin embargo, hay un detalle súper importante donde se representa cómo se permea esta violencia, que es que los militares apuntan a un lado y miran hacia el otro. Entonces podemos ver a través de la ilustración, tenemos que entender que esta idea de libro árbol, hay un tercer código en mezcla, ¿ok? Yo acá solamente saqué las imágenes, pero vamos a sumar esos códigos para generar uno nuevo, que sería el código escrito con el código en la ilustración, y esto nos va a generar un nuevo mensaje. Podríamos hablar de un tercer código hasta este cruce. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo la ilustración que está acá va a mostrar que ellos están abarcando todo el espacio del momento de que están apuntando a un lado y están mirando al otro, ¿ya? Y sin embargo están situados en el espacio de la niñez, ¿ya? Lo cual también es un golpe porque
claro, a diferencia de otros países del Cono Sur, la literatura infantil se vio censurada. En Chile no la tomaron en cuenta, no la tomaron en cuenta, pero igual se ve vulnerada y se ve, podríamos decir, incluso hasta colonizada por, eh, por textos como, por ejemplo, desaparecen cuentos, aparece mucho Pato Donald, mucha Pequeña Lulú, todo muy, muy imperialista. Ya tiene un poco el proyecto del dictador que tuvimos durante ese tiempo. Y luego vamos a ver una imagen que es terrible, que es esta. Ya voy a ir un poco al texto de abajo. Dice, se puede apreciar en el cuento cómo la madre sale a buscar a su marido, y es una búsqueda que ha sido narrada muchas veces en testimonios como los que se recopilan en relatos con historia, testimonio de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de paro, recogido por Germina Milat y Gloria Ochoa en el 2011 y 2019. Ellas entrevistan a distintos familiares y una de estas entrevistadas dice, donde decían que había gente allí, partíamos a buscar a mi hermano. Tal cual aparece, nosotros asumimos que la señora de blanco es la mamá de Laura. Laura está ahí llorando en la esquina. Se dan cuenta, ella es parte de esto, de esta búsqueda. Su padre desaparece, el cuento relata que ella era muy feliz con su papá, era muy pobre, vivía en casas de cartón, se beneficiaba con casas con luz, y de repente pasa esto, el papá aquí no trabaja, va todo bien, y de repente pasa esto, y salen a la incertidumbre. Se encuentran con la incertidumbre de la gran pregunta, ¿dónde están? ¿Ya? Vemos a Laura ahí, asumimos que esta persona de blanco es la mamá porque los cuerpos son esos puntos alargados, esas manchas alargadas. ¿Ya? Y retratando un poco lo que esta persona, de la cual en el libro Relatos con Historia guardan el nombre, ella vuelve a decirnos, donde decían que había algo, partíamos a buscar. O sea, lo terrible de no saber. En efecto, el libro asume, tengamos en cuenta que es un libro infantil, un libro escrito para las niñeces, ¿ya? Asume temas dolorosos para la sociedad chilena. Tengamos también en cuenta que la sociedad chilena, eh, perdón, disclaimer, estoy tratando de hablar un poquito más despacio y hablo súper rápido, pero también entiendo que hay personas que el español es su segunda lengua y es muy difícil cuando uno se lanza a hablar, ¿ya? Cierro disclaimer. Ya que en la sociedad chilena el tema de dictadura hasta el día de hoy es súper censurado, ¿ya? O sea, no decimos dictadura, gobierno militar, ¿ya? No decimos, no sé, eh, el general Pinochet, ¿sabes? O el presidente Pinochet, incluso en algún espacio, ¿ya? Y cualquier persona que hable de un derecho mínimo es tachado de comunista. Es una sociedad súper conservadora, la cual todavía le tiene miedo a estos temas. No quieren hablar de ellos. Entonces, vamos a ver con estos temas donde la desaparición y el asesinato de opositores a la dictadura lo hace muchas veces, especialmente en estos contextos de pobreza. ¿Ok? Y tenemos que tener en cuenta que la posición del cuento deja en claro que no solo trata de, vamos a tratar de asumir hechos históricos, sino de construir una conciencia social, donde la injusticia y la desigualdad social son presentadas de manera directa en el cuento. ¿Okay? Allí, no sé si ustedes conocieron el cuento La historia del oso, que ganó muchos premios, era como un corto. La historia del oso es un cuento más o menos que representa a los chilenos esto de lo oculto, lo velado. En la historia del oso no vamos a ver lo que pasa aquí. Paredes Parol y su productora, ellos toman parte. Es como, esto pasó y esto sucede y todavía hay gente que lo escucha. ¿Ya? No, este cuento no lo podemos adaptar a otras realidades. No podemos decir, por ejemplo, eh, no, es que ellos son, eh, representan eh, la mala educación, no. Acá nos están representando claramente es a los familiares con esas fotos en blanco en el corazón, buscando a su desaparecido y demostrando que eso todavía sucede. Y que todavía se encuentra. ¿Okay? En suma, Laura, la protagonista, no solo vive en una población vulnerada, sino que es doblemente hostigada. ¿Okay?
Vamos a ver esa imagen. ¿Sí? Sí. Claro, vamos a ver esa imagen donde seguimos teniendo en cuenta que el tema principal es el golpe, ¿ok? Vamos a relatarlo a través de la inseguridad, ¿ya? La desaparición forzada, esto, se usa a menudo para causar terror, ¿ok? Vamos a ir un poco a eso. ¿Por qué? Porque aquí en Chile, las desapariciones forzadas eh, se hacían súper aleatoriamente, ¿ya? O sea, cualquiera podía caer. Entonces, eso genera un sistema de violencia que permea la sociedad y no solo se limita a los familiares, sino que a toda la comunidad, ¿ya? Generando esta angustia y la desaparición por alguien que no está. En el cuento Laura, la imagen que no le mostré, no voy a cerrar, esta imagen es muy súper potente porque podemos darnos cuenta cómo ellos viven. Asumimos inmediatamente que la mamá lava ajeno para poder sustentar a la niñita y la niñita ya sabe de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el libro muestra el sufrimiento y la exposición de la madre cuando la vemos corriendo por esos cuerpos de la madre y la niña que lo entiende todo. Por eso se esconde a llorar, porque no quiere preocupar más a la madre, ¿ya? Entonces asumimos que en esta información el cuento trata al niño, con esto voy a cerrar, trata a los niños como seres políticos, como seres activos, no como en otras lecturas donde el niño está como velado. Por ejemplo, en el cuento de la composición de Antonio Charmeta, hay una frase que es decidora que dice, los niños no hablan de dictadura. Pum, lo cierra, lo aleja. En cambio, ella no, ella sabe, ella se ve afectada y también no solo se ve afectada, sino que es afectada por la desaparición de su padre. O sea, ella toma parte de esto, sale y el cuento termina, entre comillas, con un final feliz, entre comillas, porque ella lo sigue buscando. Después, spoiler, vemos a una Laura de unos 20 años con su comunidad, pero su comunidad todavía tiene las fotos de sus desaparecidos. Entonces, lo recuerdan con amor, pero lo siguen. Agradezco el espacio. Muchas gracias. 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 Te vamos a conversar. Llamo entonces, por favor, a tomar su lugar en la mesa a Renata Martuchelli, de la Secretaría de Educación. Renata, vas a hablar sobre novela y serie en diálogo, como agua para el chocolate de Laura Esquives y su adaptación contemporánea. Muchas gracias por ese espacio. Entonces, ahí, yo soy profesora de Colegio Estadual Hispano-Brasileño y como profesora de español y también de literatura allá en el colegio, siempre busco, además de trabajar con los clásicos de la literatura española, también traer ahí los clásicos, porque para mí Laura Esquivel ya es ahí una gran escritora, que soy una gran admiradora de ella, y ahí siempre busco traer eso para mis alumnos, que son jóvenes de la enseñanza media, como hablamos aquí en portugués, o sea, del bachillerato, o sea, de 15, 16, 17 años, ¿cómo voy a trabajar una novela ¿sí? Con esos jóvenes, ¿sí? Con esos alumnos muy jóvenes, que muchas veces ahí no tienen la práctica de la lectura, prefieren mucho más el TikTok y todo eso, videitos más cortitos y tal. ¿Cómo voy a trabajar con eso? Y con una obra que ya fue adaptada para el cine hace algunos años y ahora, ahí de manera ahí muy reciente, el año pasado, fue adaptada para una serie, ya tiene ahí su primera temporada. Aí eu pensei, bueno, voy a intentar traer isso aí e hacer un diálogo a través de algunos fragmentos ahí de essa gran novela aí. E aproveitando para trabalhar com o realismo mágico. Os alunos, esses jóvenes, a ellos les encanta leer Harry Potter, ¿qué más? Señor de los Anillos, no sé si estoy hablando ahí de manera correcta en español, que son literatura fantástica.
Y ahí lo que yo quiero traer para ellos es que en Latinoamérica, o sea, estoy incluyendo también a Brasil, también tenemos escritores que trabajan con esa cuestión de la cosa fantástica, pero como eso es tratado en Latinoamérica, o sea, de una manera diferente, porque aquí en Latinoamérica, aquí como vemos en esa obra, la gente cree que la comida de Tita es capaz de pasar sus emociones. Ellos sienten aquellas emociones que la protagonista Tita siente en aquel momento que está haciendo la comida. Entonces, ahí la gente no hay una duda, ellos no dudan acerca de eso. ¿Sí? Entonces, es una cosa muy interesante trabajar con ellos, que a tantos les encantam essas histórias fantásticas de super-héroes, trabalhar com isso também, tentar trazer e buscar. Mira, também temos aí literatura de realismo mágico aqui em Latinoamérica, vamos saber aí como isso funciona. Entonces, ahí la novela original, Como Agua para Chocolate, las adaptaciones, la primera película, que fue en 1992, la serie 2023, y ahí también realizó mágico latinoamericano, y ahí haciendo un puente entre literatura, cine y educación latinoamericana. Hay una cosa también que siempre llama la atención, la diferencia que hay entre la adaptación, inspiración y lo que es basado. Que ellos también a veces, porque ahora tenemos muchos libros que están siendo adaptados para Netflix, por ejemplo, ¿sí? O sea, para esos streams, además del cine. ¿Cómo es eso? O sea, la adaptación es una versión fiel de la obra original. Inspiración, una idea, de algum tema, alguma cosita, basado, tem algo real, pero tem algumas licenças criativas, que aqui em português chamamos a licença poética. Então, há algumas coisas aí que podem ser cambiadas. E aí, hablando agora acerca da série, que aí, em uma de minhas classes, puse, eu subi o vídeo, o trailer de la série, que é um trailer muito cortito em espanhol, e aí se aí primeiro foi esse trailer, mira que interessante e tal, ele estilo, efeitos visuais, la luz, el color, e aí, entre outras cositas aí. E aí, depois, eu fui para o primeiro capítulo, e chamando a atenção para lá, para esses personagens como Tita, resistência, libertar através da cocina, Mamá Helena, um poder que também oprime, porque quem conhece essa obra sabe como é Mamá Helena. Incluso aí nós quedamos aí com muito, assim, com muito coragem, sim, com essa Mamá Helena. Nacha e Chencha, que são os saberes populares e a tradição, e la margem no cotidiano e no emocional. Por supuesto que também temos aí um contexto histórico que é a Revolução Americana. Então, isso também hago uma conexão com isso. Mira, essa novela tem um contexto histórico com a Revolução Americana. Que foi a Revolução Americana? Aqui no Brasil, tuvimos isso. E em Espanha, será que tuvimos algum movimento, alguma coisa parecida? Ou seja, são coisas aí para tentar ser essa conexão entre vários países aí. E aí, na prática docente, ou seja, aí eu estou falando realmente de minhas classes, que são algumas assinaturas novas, de lo que chamamos de ENEM, que seria a nova enseñanza mediana, ou seja, a nova enseñanza média, o novo ensino médio, linguagens aplicados, que é uma assinatura em espanhol, fundamentos de cultura, também uma assinatura em espanhol, linguagens contemporâneas, também. Todas essas aí são assinaturas em espanhol, porque como é um colégio integral, a gente que já conhece o hispano, e agora temos outros colégios também com essa mesma, com esse itinerário de linguagens com enfoque em espanhol. Ou seja, temos muitos tempos em a carga horária ali de língua espanhola e literatura e história. Então, aí com isso podemos trabalhar um pouco mais, además de la gramática, do vocabulário, da questão de los verbos. Então, aí aproveitamos para trabalhar também na literatura, hechos históricos, todo isso aí, temas culturais, todo isso aí nos possibilita. E aí, capítulo 1, também um resumo da obra, que eu passei para os alunos, ele treino. E aí, os temas foi basicamente isso em minhas classes.
por exemplo, essa classe de linguagens aplicados são 4 tempos. Em um dia, 4 tempos em outro dia, ou seja, então teríamos muito tempo para trabalhar e tal. E uma coisa, elaboração de juegos de memória, porque estamos falando de las escolas que são públicas, então, a vezes não temos esses recursos audiovisuais. Então, é importante que o profe tenha uma outra coisa para ser quando nada funciona, e quando nada audiovisual está funcionando. Aí, que eu hago? Mira, estou em mi casa, sin hacer nada, yo que hago con mis alumnos. Ahí me quedo olhar, haciendo a las cositas, aí eu juego de la memoria, como era hecho antiguamente. Aí tenemos aqui la portada de como hago para chocolate. Aí eu só busquei aqui novelas e adaptações mexicanas, porque queria trabalhar a questão entre Brasil e México, ¿sí? Semelhanças, diferenças. Então, aqui, por exemplo, temos Como Água para Chocolate, temos Nadie nos vio partir, Las Muertas e Como Água para Chocolate, a película também. Aí Pedro Páramo, que isso era no ano passado, película, a portada também. E aí também, porque eu pensei, mira, não sei se vai funcionar, é recurso audiovisual. E tenho que passar aí esse trabalho para ele. Mira, las recetas de la obra, de la novela de Laura Esquivel, las tortas de Navidad, mole de guajolote, o que mais? Calda de colita de res, e como eu já fui em México algumas vezes, algumas coisas já lo he probado. Então, eu lhes digo, esse aqui é saboroso, esse aqui vale a pena, se eu sou suspeita, porque a mim me encanta México, pero, aí. A mí me encantaría también poder hacer esos platillos sabrosos, pero no estoy buena en la cocina, como Tita. Aí é isso que eu hago. Aí eu aproveito e hago com os alunos. E você, les encanta cocinar? E sua mamá, seu papá, les encanta cocinar? Les gusta isso de ir para a cocina, preparar as coisas e tal? Então, tudo isso aí vai chamando a atenção para a obra aí. Então, aí também outro juego de la memória que eu hice para si el trailer não funcionar. E aí teríamos aí coisas para trabalhar também com a obra, además del texto. Aí aqui, sou eu com alguns de mis alunos com esses juegos de la memória, um resumo que eu hice acerca da obra e também eu aproveitei a novela de uma escritora uruguaia, se não me equivoco, que ali aparece também, aí eu hice uma comparação, porque uma de minhas classes em la Festa de la Hispanidad hizo uma homenagem ao Uruguai, então eu pensei, vou trazer também o Uruguai para a classe, e aí também sempre buscava trazer Eduardo Galeano, aí encontrei uma outra escritora que tinha como se fora isso de realismo mágico e tal, para fazer uma conexão com Laura Esquivel. E aí esse é o juego, o trailer de la série que eu passei, porque eu queria falar acerca da série, porque é uma coisa mais recente, para chamar a atenção dele. E aqui, as produções aí, mais ou menos, aqui foi o primeiro capítulo, lo que eu pus em la pizarra, há acrósticos, e muitos de mis alunos a eles les encantam fazer. Entonces, hacíamos acrósticos aí de nomes de cidades de América Latina, então, Cartagena, Valparaíso, aí tinha a Cidade de México, e tudo isso aí eles faziam e tal. Só logrei aí algumas fotos, porque eram muitas, e tal, também. E aí, esse estudo que fortalece, já estou terminando, o diálogo cultural em el caso de Brasil e México, compreensão de las raíces latino-americanas, destacando lá gastronomia, oralidade, memória como identidade, e uma educação intercultural decolonial e ou seja, se há que há de semelhanças e diferenças entre a cultura brasileira e americana, porque estamos em um colégio que sempre hacemos homenagens a Então, por exemplo, uma de mis clases falou acerca da feira de Sevilha, bailaram sevillana, eu les ensinei sevillana porque eu hago classes de dança flamenca, incluso aqui Instituto Cervantes, com a profe Vanessa. Então, aí, eu passei a aluna lá primeira copla, então, as alunas bailaram e tal, pero cada classe se queda responsável por trabalhar com algum país. Então, uma classe Espanha, vamos para a Feira de Sevilha. Outra classe, Uruguai, como hablé ayer en la comunicación de ayer.
hablamos acerca de América Invertida, Eduardo Galeano, Candombe, Argentina, el tango en Argentina, una otra clase mía que se quedó con Perú, hablamos acerca de las líneas de Nazca, que nadie había hablado aún. Ahí también hicieron algunas maquetas de Machu Picchu, hicieron una llama y se quedaron todos muy felices con aquella producción, una especie de teatro, todo eso. Entonces, ahí ressaltando aí essa tentando se conectar Brasil, porque aqui sabemos que aqui de Latinoamérica, o único país que habla português é Brasil. Então, é uma maneira de tentar, ou seja, unir Brasil. ¿Sí? Ou seja, llamar aí a atenção, mira, temos coisas em comum, sim? Ou seja, podemos aí conhecer mais acerca do outro, tudo isso aí. Y conclusiones, la serie de alguna manera renueva la lectura de la novela y amplía su recepción. Esquivel sigue siendo una gran referencia de la literatura latinoamericana. Ele, incluso, daquela época del boom latinoamericano aí que estudiamos en la universidad, nosotros que hacemos letras, sabemos muy bien. O sea, un arte, un lenguaje, cultura entre México y Brasil, a través de la cocina rica, transforma el amor, el dolor y la historia, y una historia que une México y Brasil a través del lenguaje, el arte y la emoción. O sea, esa manera de unir dos países que parece que están muy lejanos así, pero forman parte de Latinoamérica. ¿Sí? O sea, tenemos cosas ahí en común también. La misma cosa hablar también de la literatura, por ejemplo, de Chile, de Ecuador. O sea, es interesante que los alumnos tengan conciencia de eso, ¿sí? Que Brasil forma parte, o sea, Brasil es Latinoamérica, ¿sí? Cuando hablamos Hispanoamérica, ahí sí, los países que solo hablan español, pero Latinoamérica sí está ahí incluido, ¿sí? Entonces, ahí es una manera de que esos alumnos jóvenes, ¿sí? De 15, 16 años que escuchan mucho reggaetón y tal, conozcan también otros ritmos ahí, la salsa, la bachata, tantos outros aí e tal, para que eu creio que isso é uma maneira também que eles enriquecem sua própria cultura. Isso que é a interculturalidade, creio eu, para terminar aqui minha aula. Ou seja, essa conexão de que tu encuentras algo na cultura do outro, que é muito interessante, é muito diferente, e traz isso para ti. Y te pones una persona más rica, ¿sí? Intelectualmente, culturalmente. Creo que es eso. Muchísimas gracias, Karina. Alfonso, no sé si nos querías repetir el libro de tu... Sí, sigue siendo el mismo. Sí, sigue siendo el mismo. Estoy viendo la nota de Roberto Cosa y Bueno, el objetivo de este trabajo es hablar justamente, analizar brevemente en realidad cómo el teatro trabaja principalmente con la parodia y con la tradición teatral popular para eludir la censura durante la dictadura, durante la última dictadura argentina, entre 1976 y 1983. Como corpus para estas observaciones, utilizaremos la obra La Nona de 1977 de Roberto Costa. Elegimos esta obra como un pequeño homenaje a Roberto Costa, que partió lamentablemente el año pasado, antes de cumplir 90 años, y porque es la primera obra que realmente es una crítica aislada a la dictadura y que antecede al surgimiento del teatro abierto, que será el principal opositor de la dictadura. Bueno, Roberto Cosa, para los que no lo conocen, es uno de los dramaturgos, o fue uno de los dramaturgos más importantes del teatro argentino. Formó parte, difícil decir formó parte de la generación del 60 y sus obras componen un
un diseño de la sociedad urbana porteña, de la clase media, de todo el periodo que él trabajó. Esta es una cita de una entrevista de él, y él dice que quiere ser recordado justamente por hablar de su realidad y generar reflexión. Y es justamente lo que él consigue con su teatro. La obra que elegí, es La Nona. La Nona es un grotesco. Bueno, yo discutiría la definición, pero en 15 minutos no voy a hablar sobre eso. No considero que sea un grotesco. Bueno, no voy a poder hablar de eso. Prometí que no iba a leer, entonces tengo que hacer breve. La obra en realidad nace como un sketch televisivo de los años 70, por eso el primer acto es muy divertido, porque la idea del sketch televisivo era la diversión, la risa. Entonces, a Cosa le gusta tanto la propuesta que decide hacer una obra de teatro y escribe el segundo acto. El segundo acto es que es trágico, grotesco, violento. El primer acto, en realidad, termina como termina toda obra popular de final del siglo XIX, inicio del siglo XX, como fin de fiesta. Alegre, con un casamiento o con una supuesta solución a todos los problemas. La Nona tuvo varias versiones, en realidad. La montaron en todo el mundo casi, desde los años 70, cuando se estrenó en 1977 en el Teatro La Salle, en Buenos Aires. En 1979, Héctor Olivera, con ayuda en el guión de Roberto Cosa, hizo una película que tiene grandes diferencias con la obra original, justamente porque la dictadura continúa. Entonces, el final es diferente. En lugar del personaje suicidarse, Chicho, el Aragán, el que no quiere trabajar, lo que sucede es que intenta golpearla a la nona y la casa se derrumba encima de él, pero no le afecta a la nona, que sigue salvo. Se va como si nada, dándonos esa idea de continuidad, de perpetuación de ese poder absurdo. En 2001 hubo una versión musical que tuvo muchísimo éxito, que lamentablemente no tuve la oportunidad de ver hasta ahora. Bueno, la base de la historia, bueno, antes de eso, la obra relata, para los que no la vieron, o no vieron la película, relata las vivencias de una familia de clase media, son todos hijos de inmigrantes, la abuela italiana, que tiene 100 años, sigue viva y está mejor que todos los otros juntos, más saludable, tiene todos los dientes, no tiene implantes. Sí, es muy gracioso. Una familia con problemas económicos cada vez más acuciantes, motivados por el hambre voraz de la nona que no para de comer. Y come, come, y come. Es interesante porque tenemos en la obra la familia, pero bueno, hay tres integrantes que no sabemos qué les pasa. Ya empezamos por ahí. Tenemos a la nona, a su hija Anjula, a Carmelo, a Chicho, que ahí aparece con el bandoneón, porque supuestamente es músico y él no puede trabajar ni hacer nada porque salvará a la familia con su música, cuando en realidad hasta el día entero afectado, pero bueno. Y a Marta, que va a representar la hipocresía de cierta forma en la sociedad, porque ella trabaja en una farmacia y vende perfumes, pero es muy gracioso, porque ella tiene turno todas las noches. Y al principio de la obra la pasa a buscar un forfalco, un buen índice de la realidad con la cual estamos trabajando. Es interesante también porque todos son oprimidos, a no ser la nona, todos son oprimidos, pero también todos son opresores. Entonces, a través de los personajes, la obra nos representa las relaciones de poder que existen. El primer acto, el tiempo, bueno, Francisco, por eso puso una línea roja, es el único que originalmente no integra la familia, es Padone. Por si nos queda alguna duda del origen, es Padone. Y a través de engaños se casa con la nona.
Francisco tiene un kiosco, tiene dinero supuestamente guardado, pero no le parece suficiente. Entonces, para ganar la herencia que tiene en Italia, la nona se casa con eso. Quien lo engaña es Chicho, que no quiere trabajar, y encuentra una solución para conseguir sacarse de encima a la nona, casándolo con Francisco, casándola con Francisco. A pesar de que el acto primero es gracioso, es absurdo por las ideas que tiene Chicho de la solución de los problemas, ya nos presenta algunas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, bueno, hice algunos cortes porque leer una obra de teatro, un fragmento de una obra de teatro en 15 minutos es casi imposible. Pero bueno, se vale. Tenemos la descripción, es una casa de clase media, bien equipada para la época. A la izquierda nos aclara, se insinúa la pieza de la nona, una cueva por donde este personaje aparecerá y desaparecerá constantemente. La obra se inicia un día de la semana, a eso de las 8 de la noche, cuando la familia está preparando la cena. Es increíble porque en la imagen, en la escena, la nona come pochoclo sin parar, mientras todos preparan la comida. Cuando termina, inmediatamente dice, ¿qué quiero? La primera escena será la comida. Todos los familiares servirán a la nona, que comerá sin parar y se irá pidiendo ingredientes. Después de la comida, Carmelo dice que la nona se está comiendo, bueno, Carmelo tiene una verdulería, tiene en realidad un puesto en una feria de verduras. Entonces dice que la nona se está comiendo, ya se comió un taxi que él tenía anteriormente, y ahora se está comiendo la verdulería. Y que nunca tendrá el negocio que él quiere. Porque la nona, les aclaro, come más, si no me equivoco, la cita textual, voy a decir siempre, me puedo equivocar, come más que muchos leones juntos. Es imposible darle de comer. Bueno, en realidad, el personaje principal de la obra es justamente la nona, que va consumiendo todo lo que encuentra en su camino. Según Cosa nunca habló abiertamente de que era la dictadura, no vamos a decir que lo dijo, él dijo en algún momento en los últimos años que podría ser, se podría leer así. Cuando habló de su época, de su obra, en los años 70 y en los años 80, dijo que la nona es lo que nos destruye. Cada uno lo interpretará como quiere. Lo dijo en los años 70. Está claro, bueno, no sé si les quedó claro, que se estrenó un año después que empezó la dictadura. Y es muy interesante porque trabaja justamente con el grotesco, que trabaja con el personaje del italiano tipificado, que en realidad toma del sainete, que era muchas veces representado así al principio, ¿de acuerdo? Y que hablaba en cocoliche, una interlengua entre italiano y español, muchas veces incomprensible, que era una figura ridícula, que con el tiempo el sainete consigue recuperar como una figura sin toda esa carga negativa de inmigrante trabajador, aprovecha la idea de la madre, porque es una nona, no se olviden, entonces nos acordamos de nuestra abuelita querida que nos cuidaba y nos daba la leche, el té. Bueno, esta abuelita no es nada de eso. Escapa a cualquier contacto físico y pide comida. No te da un beso, pero podés estar cerca si le das algo de comer. Y transforma esta figura del inmigrante trabajador, de la idea de la abuela abnegado, de la madre que tanto usa el tango, mi madre querida, esa abuela italiana, y la convierte en un monstruo, asesino, devorador, que nos hace acordar perfectamente a Saturno comiendo a sus hijos. Entonces, su arma, ella no ataca a nadie directamente, pero su arma es lo más típico que existe. Su arma es la rutina alimentaria de la clase media argentina. La picadita,
la sopa, el escabeche, el guiso rociado con mucho queso rallado, y es lo que ella pide constantemente, una vez, otra vez, otra. El segundo acto ya se transforma realmente en algo grotesco. Bueno, ahí realmente se transforma en algo grotesco, ya no es feliz. Voy a leer solamente el principio. Se enciende el kiosco de Don Francisco, los estantes están despoblados, el piso lleno de cajas de cartón vacías y la mesa cubierta de papel plateado. La nona sentada frente a la mesa mastica. Francisco está sentado en la cama con la mirada perdida, la imagen de la derrota. Le dicen a Francisco que a la nona le quedan 2 años, 2 meses, no, perdón, un mes de vida y que tiene una gran herencia y que si él se casa, heredará toda su riqueza. Pero la nona en esta parte está esta vida hace 8 meses. Entonces él le pregunta por la herencia, ¿dónde está, dónde está, dónde está? ¿Le va a pegar? Cae fulminado por una vez. Vuelven a la casa de la familia se desespera porque no, ya están cada vez más pobres, con menos capital, y deciden empezar a intentar matarla. Se producen un montón de posibles, intentan de un montón de formas, le ponen la intentan envenenar, pero no consiguen. Uno a uno, cada uno de los integrantes de la familia va desapareciendo. Hasta que quedan dos personajes, María y Chicho, que no quería saber. María elige una opción para salvarse, irse, el exilio. En cambio, Chicho elige en la obra de teatro la solución más fácil, el suicidio. La nona escucha el disparo, saca un pan del bolsillo del vestido y se pone a masticar. Las luces se van cerrando sobre la cara de la nona que sigue masticando. Podemos decir que la nona es una metáfora de destrucción a la que cada uno le pone el sentido que quiere. En estos breves comentarios podemos observar como con lo grotesco, el sainete tragicómico, índices como el Forfalcon, un personaje entre grotesco y familiar como la nona, se consigue nombrar lo innombrable y criticar la realidad violenta del periodo. Muchas gracias. Invito por favor a la mesa a Ciara Luz Guillermo y no cambiaste el título de tu presentación. El título es Enfoque de expresión literaria. Ciara, buena palabra. Bom dia, eu sou aluna do curso de especialização em literatura latino-americana. Essa pesquisa eu comecei na disciplina do professor Rafael Gutierrez e da professora Lúcia Gonzalez. Vou ser o mais sucinta possível. Descobrir que existia um gênero literário chamado de diário causou um estranhamento, simplesmente porque não parecia possível ter acesso a escritos dessa ordem. Não era até então algo natural. Algo tão privado, por vezes talvez tão banal, tão pequeno, talvez irrelevante. Quem se interessaria por isso? Qual a aplicabilidade disso na vida de quem eu leio? Ao ler o diário de Natália Pérez, artista argentina, é possível se deparar com as anotações digitalizadas de uma bailarina, professora e, consequentemente, pesquisadora. Um registro de suas pesquisas pessoais, interações com as instituições de ensino em que trabalha como professora, suas alunas e alunos, seus amigos, sua família, suas lembranças, percepções, leituras, os elementos que a rodeiam e constituem. Ali é possível ver as indagações e inquietudes que mobilizam o artista que tem o corpo como seu principal fio condutor. É admirável a habilidade de Pérez e sua capacidade de alinhamento entre a mente, o corpo e a escrita, a tríade básica que é a estrutura desse diário. Mente e corpo são uma célula, mas por vezes se dividem, por vezes essa unidade se distingue. Estamos sempre em busca da manutenção da relação corpo-mente. Nesse sentido, é interessante ver como a bailarina utiliza a escrita do diário como método de organização dessa manutenção.
Pensar no corpo como um instrumento investigativo de escrita e, desse modo, uma maneira de eternização da memória do corpo, ainda que esse esteja sempre mudando. É possível ler no diário o recorte desse corpo naquele espaço-tempo, 2017-2018. É um registro íntimo, um mapa pessoal, uma maneira de ouvir a maior testemunha de sua própria história, si mesmo. Voltar àqueles relatos é a possibilidade de modelar não só o meu íntimo, mas o meu artístico. Descobrir quão linear ou não são os bastidores de quem é artista-criador. Regressar aos primeiros passos de uma pesquisa que hoje pode estar na sua fase final ou que tenha chegado a ponto tal que voltar à pergunta inicial seja fundamental para a continuidade da mesma. Quando se está em cena há tantos anos, seja na condição de performer, de aluna, de professora ou de ouvinte, é impossível lembrar de todos os exercícios de pesquisa prática. É de extrema importância registrar o que puder para que se possa ter um repertório de investigação e construção de sua obra. Anotar e, ao ler, lembrar o que se quis dizer naquela frase, naquele momento, pode ser trabalhoso. A mente é mais rápida que a escrita, os pensamentos mais velozes. Alinhar a velocidade do corpo com a da mente no jogo cênico é uma maratona entre essas duas partes que não existem separadas. Ler a maneira como Pérez opta por fazer essas anotações traz uma possibilidade mais fluida, menos enrijecida, pois seus relatos, na maior parte das vezes, vêm acompanhados de suas impressões sobre o seu dia, seu estado de espírito, seu humor, se o dia amanheceu nublado, ensolarado, se dormiu bem ou não, porque sim, é impossível produzir uma escrita de processo de criação isolando o corpo da parte que estimula seu movimento. A maneira como a cabeça de um artista funciona é o diferencial de sua criação artística. Como não inserir o raciocínio, os afetos, os delírios, os humores em uma escrita processual? Ainda que analítica, por vezes cartográfica, a escrita processual precisa vir preenchida da visão poética do artista criador pesquisador. Esse é um dos elementos interessantes do gênero literário diário íntimo, a liberdade do formato dessa escrita, ideia que compartilho com Didier, 1976. Talvez seja esse o gênero literário que melhor se encaixa à escrita fluida do artista da cena. Talvez a necessidade de nomear como gênero seja também para abarcar as escritas tidas como dissidentes, dissonantes, que não atendem a um formato, método ou desenvolvimento pré-concebido, que serão distintas e particulares quando analisadas. Ao assinar o trabalho poético do corpo, a autora do diário também aciona a consciência de que ele é uma trama e, como tal, possui dimensões complexas. Quais memórias são acionadas quando se desenvolve alguma noção de que o corpo possui narrativas, a necessidade de traduzir em palavras as narrativas do corpo, e, como tal, precisa manifestar essas vivências? A Cultas de Classes tem um caráter pedagógico também para os não artistas nesse sentido, visto que aqueles que esquecem que o corpo fala talvez não ouçam seus próprios corpos, talvez não saibam ler os corpos daqueles que os rodeiam. Existe no diário a capacidade de despertar o olhar do leitor não artista para detalhes do seu dia a dia, desenvolver uma nova atenção para aquilo que de início talvez não fosse da ordem da lógica. A escrita de Pérez convoca uma pulsão de vida, na qual o cotidiano ganha protagonismo. A rotina automatiza a atenção. Perceber que o compromisso da escrita do diário pode ser a extensão de um compromisso com o corpo, ou seja, a escrita como a continuidade do movimento do corpo, permite estabelecer outras formas de vínculo com a rotina. Toda atividade ordinária se torna extraordinária. Como pontua Alberto Giordano, a escrita do diário seria um curioso treinamento no morrer como acontecimento duplo de aniquilação e recriação diárias das possibilidades de vida. Ou seja, a chance, através da escrita, de ressignificar o cotidiano e experimentar outras formas de jornada. Desenvolver um novo olhar sobre nossas ações. A morte é o ponto final. A vida é o que acontece todo dia. Já para os artistas que o leem, pode instigar novas maneiras de pensar suas anotações, seus relatos, a maneira como interage com seus alunos, com a sala de ensaio, com o desenvolvimento de suas obras cênicas. No campo da atuação prática das artes, é fundamental exercitar que corpo, mente e escrita são o mesmo elemento indissociável. Em algum momento durante nossas formações, talvez na transição entre ensino fundamental e ensino médio, somos condicionados a desenvolver majoritariamente o raciocínio lógico. Ao adentrarmos no ensino superior, esse condicionamento tende a persistir, afinal, faz parte do trabalho teórico-acadêmico dissecar os elementos que compõem uma pesquisa. Para entender uma engrenagem, é preciso estudar cada peça que a compõe, ou seja, estudá-los separadamente para depois avaliá-los enquanto unidade novamente. E cria-se essa dicotomia, em que é preciso lembrar que, embora colocados como opostos, teoria e prática precisam um do outro, precisam caminhar juntos, tal qual corpo e mente.
Sem a teoria, a prática se esvazia, não tem constância, nem consistência, nem elaboração técnica, fundamento ou capacidade de se desenvolver. E sem a prática, a teoria sobrecarrega o exercício mental, cria-se uma lacuna sobre o quanto daquilo criado no campo das ideias é de fato realizável, utilizável, tem funcionalidade. No âmbito artístico, pelo menos. Um alimenta o outro, teoria e prática, corpo e mente. O diário íntimo tem a potência da vida em movimento, e como tal, possivelmente não demande um começo de escrita anunciado ou formal. Ao ler o Diário de Pérez, nos sentimos subindo em um carro que já está em locomoção, como diz a expressão pegar o bonde andando. Desafiador seria decidir quando a vida de alguém começa. Para além do dia que se nasce, talvez haja momentos no decorrer da existência de qualquer ser humano em que se dê conta de que estou vivo. Ou hoje sinto que comecei a viver algo que vai mudar minha forma de ver o mundo. Ou hoje tive certeza que sou artista. Ou hoje vou começar um diário. Na maior parte de nossa vida, já estamos em movimento, em busca de algo. E vamos percebendo esse trânsito enquanto nos movemos na direção desejada. É interessante pensar que a escrita do diário também pode ser uma fotografia desse movimentar-se pela vida. Há também a dimensão do que é dito sem dizer, da sombra das palavras expostas ali, a silhueta de conversas internas da bailarina. São recorrentes as suas falas sobre ansiedade, sobre seu vínculo com o chão, um hábito matinal com caráter de ritual e apaziguamento interno. A relação com a gravidez da irmã, seu amor por seu sobrinho, elementos de um lugar mais íntimo do que o que a artista opta por aprofundar. Relações, dinâmicas e imagens específicas que evocam signos e símbolos que fazem refletir mais sobre a mulher daquele texto do que a artista e que, ao mesmo tempo, dita totalmente quem essa artista é e está se tornando. A parte privada do íntimo. Aquela que, por ser publicada, é editada, mas que, por pertencer ao corpo, está presente nas palavras de alguma maneira. Pequenas fraturas de luz. O registro do corpo tem mais entrelinhas do que aquilo que a autora não diz. Ainda que jamais conheçamos a autora do diário, que por mais que ela escolha o que revelar, o corpo do texto solta pistas, chama a nossa atenção. É instigante farejar o não dito. E da mesma forma que começa em movimento, se encerra o diário em movimento. O diário da bailarina é como receber um ingresso para assistir de dentro, dos bastidores, direto da coxia. Você assiste uma parte, mas não o espetáculo inteiro. Você vê metade do que acontece no camarim, metade do que acontece no palco, mas com a cortina fechada para o público. Um pequeno privilégio para os interessados pelo processo, um camarote escondido. É um fragmento do ensaio, da investigação de uma profissional da dança. A Puntas de Classes é um recorte da vida na cena, mas antes da cena. Se encerra sem despedidas, não tem um fim, como a arte em si. O que fica é o registro, o legado. Identificar os bastidores como parte fundamental é entender que, de alguma forma, eles também são parte da obra. Conhecer o trabalho de Natália Pérez antes de assisti-la dançar tem força. O diário íntimo da artista em questão aponta a possibilidade dessa modalidade de escrita do eu ser mais do que a primeira impressão que tive sobre relevância e aplicabilidade. A aplicabilidade do diário na vida de quem lê vai dizer tanto sobre o leitor como de quem o escreve. Quero convidar agora para compor a mesa a Rocío Silva, que va a exponer un trabajo hecho en conjunto, ¿sí? Con Carlos Alberto de la Pascua y el Zamelo. Si el título de la ponencia no cambió, no, es la recepción de la literatura hispánica a través de la traducción, el caso de la colección de traducciones de la biblioteca Elida. Con la palabra. Gracias. Bom dia, meu nome é Cia. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 m, tenho cabelos azuis na altura do ombro, franja, estou usando um óculos com armação rosa clara, um vestido preto e uma camisa social preta também. Eu estou aqui representando Carlos Alberto Della Páscoa, bibliotecário daqui da Biblioteca Nova Gatenhão, do Instituto Cervantes, eu sou estagiária dele. Ele não pode estar aqui presente, então por isso estou aqui representando. Trabalho a recepção da literatura hispânica por meio da tradução. No caso, a coleção de traduções da Biblioteca Nova Gatenhão.
Primeiro, a gente vai começar conceituando os estudos literários. A literatura, ela forma parte do marco social, cultural, literário, histórico de cada cultura, sociedade, no caso aqui específico do Brasil. Então, essas obras, elas não podem ser estudadas isoladamente, mas sim como parte de um sistema literário dinâmico, com diversos gêneros, estilos, que está sempre mudando ao longo dos anos e de acordo com o contexto. Por isso, a gente vai chamar atenção para a recepção literária, que é um dos meios de observação e análise de autores dentro de cada sistema local, né? No caso, de novo, aqui no Brasil. Aqui a gente traz a definição, né, de recepção literária, segundo a Costa Gomes, como conhecimento, acolhida, adoção, exploração, apropriação, crítica dessa literatura, né, enquanto operações realizadas pelo leitor, como adaptação, assimilação, recuperação de uma obra, levadas a cabo por outro escritor. Também a gente traz aqui, né, a importância destacada por Zohar da tradução como essa observação como esse instrumento de observação e análise para as pesquisas, que identifica, por exemplo, quando uma literatura em ascensão ela se espelha em literaturas mais velhas, né, que já existem, quando uma literatura é periférica ou débil e ela importa outros moldes literários do qual carecem, né, essa literatura, e também do ponto de inflexão dessas literaturas que não tem um modelo, quando tem um vazio nessa literatura, né, de cada país, e aí quando não tem uma forma dominante da literatura no país, aí as referências estrangeiras elas vão entrar com maior facilidade. Também a gente afirma que a tradução ela ocupa no sistema social e literário dessa cultura uma estratégia tradutiva que ela vai ser empregada. Então, essa estratégia ela afeta outros níveis, por exemplo, da recepção literária nas traduções. Por exemplo, a política editorial, relevância de autores, das obras, necessidade cultural, linguística, de uma determinada sociedade. Aqui a gente traz algumas editoras que traduzem autores históricos para cá para o Brasil, né? E a gente chama atenção para alguns períodos, por exemplo, na década de 80 e 90, o interesse da literatura hispânica por algumas editoras, como a Francisco Alves, Helena Moura, Sacode, Rocco. E a partir do ano 2000, chegam as editoras espanholas no Brasil, como a Planeta, Alfaguara e Santillana. Então, tem mais uma oferta de autores hispânicos contemporâneos. A Biblioteca Nelly Pinhon, essa biblioteca aqui, a Biblioteca do Instituto Cervantes, do Rio de Janeiro, ela forma parte da rede de biblioteca do Instituto Cervantes no mundo inteiro, a maior rede internacional de bibliotecas espanholas do mundo. É um centro de referência para as pessoas interessadas em línguas, literaturas, cultura espanhola, hispano-americana. Cada biblioteca ela leva o nome de um autor da cultura hispânica, mas aqui a do Rio de Janeiro é uma exceção. Ela leva o nome de Nélida Pinhon, escritora brasileira, de pais galegos, e ela doou grande parte do acervo dela, pessoal, para cá do Instituto, né, ali em Rio. Como coleção dessas obras traduzidas aqui, a gente tem principalmente traduções, né, do castelhano a português, de autores espanhóis e hispano-americanos, e também das outras línguas oficiais, como catalão, basco e galego, e também versões de escritores brasileiros e portugueses ao castelhano, por exemplo, a gente tem Machado de Assis, em português, de espanhol, Clarice Lispector. Atualmente, a coleção tem mais de 500 títulos traduzidos.
Aqui a gente vai colocar por década, alguns exemplos, traduções que a gente tem. A gente chama atenção para o interesse por Blas Banhas na década de 20, né, traduzido no Brasil e Portugal. E assim como Don Quixote e as novelas exemplares, também eles é traduzido e reeditado várias vezes. Na década de 60 e 70, a gente chama atenção para mais tradução de Don Quixote das novelas exemplares, um interesse por Ortega y Gasset, filósofo espanhol, e alguns autores hispano-americanos eles começam a aparecer, né? Juan Rulfo, Octavio Paz e Gabriela Mistral. Nos anos 80, Pablo Neruda, Ricardo Piglia e Camilo José Cela aparecem, né, como traduzidos para o português, e também interesse em clássicos da literatura espanhola, como A Celestina, de Fernando Garrobo. Nos anos 90, a gente chama atenção para autores espanhóis contemporâneos, como Arturo Pérez, Antônio Muñoz Molina e Torrente Ballester. Também traduções de hispano-americanos, como José María Cabrera, Infante Fernando Delgado. De 2000 a 2009, o chileno Antônio Escarmeta aparece em várias obras, né, várias obras traduzidas nesse período. Garcia Lorca também, sempre traduzido. E teve 400 anos, né, de Dom Quixote, então mais novas traduções vão aparecer. De 2010 a 2019, volta o interesse por Ortega y Gasset, então mais traduções. 2020 a 2024, mais traduções ainda de Ortega y Gasset. Isso mostra como que o pensamento filosófico ele parece atender, né, às necessidades da sociedade brasileira nessas épocas. Aqui a gente tem algumas imagens desses exemplares que a gente tem aqui na biblioteca. Como considerações finais, a gente pode ver que, por meio dessas traduções, a gente vê como é que a política editorial aqui no Brasil, né, dos autores estrangeiros, ela é recebida, reflete esses interesses culturais, né, culturais, sociais, linguísticos e literários de uma determinada sociedade, no caso do Brasil, que as coleções e traduções em bibliotecas são objetos de estudos valiosos, tanto para estudos de tradução como estudos literários. E a coleção de traduções daqui da biblioteca, ela oferece uma grande possibilidade de conhecer e investigar a recepção dessa literatura hispânica e portuguesa aqui no Brasil. Essas são as referências. Obrigada. Qualquer coisa você pode em contato com ele. Alguma dúvida mais específica, mas se for alguma dúvida mais geral, eu posso responder daqui da biblioteca. Voy a invitar entonces a los demás integrantes de la mesa a que por favor tomen un lugar aquí para abrir el diálogo. Si hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta, voy a aprovechar para hacer alguna pregunta urgente. Quería preguntar sobre ustedes trabajan también sobre las dedicatorias, hay muchas dedicatorias de los libros. Si eso significa, sería interesante o no.
a partir de las dedicatorias, ver las relaciones o percibir esas relaciones de Nélida con esa biblioteca, con sus autores. No sé si hay, imagino que sí. Nosotros hacemos un mapeamiento de las dedicatorias con la colección personal de Nelda Piñón. Entonces, todas están ya, nosotros todas están escaneadas en internet, pero ese trabajo más, no sé, de estudios, creo que todavía no, pero si alguien quiere consultar las dedicatorias de Nelda Piñón, todas están disponibles en internet. Hemos publicado, hemos tirado a todos los que paren. Eu teria muitas perguntas interessantes, digamos, para todos, mas tenho algumas dúvidas. Para Renata, eu gostaria de perguntar si llegó a cocinar alguna cosa, o si, por ejemplo, falan sobre la dificultad de conseguir los ingredientes para esas recetas y cómo se sustituirían o traducirían las recetas para o portugués brasileiro, digo. Esa era una pregunta, digo, hacer una especie de traducción culinaria, por decir así. Exato, geralmente hay cursos que ¿Cuál comida brasileña tenía el mismo efecto sobre un comedor que Pastel de Chabela, agora não me acordo o nome correto. Que é um bolo, né? Como se fosse um bolo de noiva, né? E aí eu falo, mira, poderíamos fazer com outras coisas aí que podemos usar. Sim, para que tenha a mesma coisa que se passa ali na novela. Por ejemplo, esa área, no sé si estará dentro de la orden de la biblioteca o de la cocina, mas esa es una área interesante. Conseguir, digamos, por eso, hacer una línea de traducción a partir de los ingredientes de la comida, eso sería bacana. Tengo muchas preguntas. Para Alfonso, eu discordo un poco con você, Alfonso, cuando você diz que a nona é a metáfora da tradução e qualquer um pode colocar o que quiser. Porque eu acho que não é a metáfora, é a destruição de alguma coisa que parece inofensiva, de alguma coisa que parece boa, como a vovocinha, a mamaicinha, que teoricamente está aí para nos proteger, etc. E na verdade está nos comendo vivo. Então, nesse ponto, eu me pergunto, cosa poderia ter colocado uma metáfora aí da nona, digo, a velha está comendo a família inteira, a Argentina, a ditadura militar, a tradição, mas eu me pergunto, um pouco sendo advogado do diabo, ¿no será que dentro del discurso neofascista libertario alguien podría leer a nona como o Estado? O sea, digo, o Estado, la nona comiéndose las cosas con los impuestos y esa cosa, digo, ¿no existe una ambigüedad ahí problemática vinculándolo con presente? Es que en realidad la propuesta de Cosa es no terminar de cerrar la lectura, porque cada vez que un director decide trabajar con esa obra, le da una lectura diferente. En realidad, para mí, en el periodo, teniendo en cuenta su discurso, la obra, el contexto, es la dictadura. Posteriormente, cuando se hace en los años 80, que él mismo participa de muchos de esos procesos, es el Estado. Entonces, creo que hace un juego de lecturas posibles, pero que siempre están relacionadas con o dictadura o gobierno, algo que nos oprime y que nos destruye como institución. Entonces, digo que da la posibilidad de múltiples lecturas justamente porque es lo que van a ser las obras más actuales. O sea, hay una versión de la BBC, hay una versión hecha para la televisión actual de la BBC, hay una versión escocesa, por ejemplo, que, bueno,
no hay verdulería, vende pescado frito, es un negocio de pescado frito y papas fritas. Guardo. Una especie de Valeria, ¿no? Exacto. Valeria con amor, con el pecho. Entonces, y hay versiones que reescriben de cierta forma el segundo acto para que esté más de acuerdo con el primero. Teatro es eso. El director lo que hace es una lectura. Entonces yo quería aclarar con esa declaración final hecha rápidamente, porque me quedaban 2 minutos, justamente es que el personaje de la nona está tan bien hecho que nos da muchas posibilidades y que él trabaja con diferentes mitos, diferentes tipos, cosas. Se enojaba cuando hablábamos de tipos, porque él decía que trabajaba con arquetipos argentinos. Vamos a usar las palabras que él usa, con diferentes arquetipos, y que con esos arquetipos va montando por pedacitos a la nona, que siempre nos remite a ese amor maternal de la abuelita que nos cuidaba a todos, pero que en realidad no es nada de eso, porque cuando la comparé con la devoración y todo eso, en la obra no hay un Zeus, entonces la nona es inmortal, no hay un Zeus para destruirla, entonces la nona es inmortal y se perpetuará, que es lo que muestra después la versión del 79 de la película. La perpetuación de ese poder, de esa represión en diferentes figuras. Ya no, en el futuro no habrá más dictadura, pero habrá un Estado que ejercerá el mismo poder. La idea de la película pasa muy bien, esa idea de perpetuación de poder en otra figurita, pero seguimos siendo oprimidos. Me parece que El Estado es el carácter omnímodo del poder. el dinero, Por eso, el dinero, porque en todas las obras de cosas es el dinero. No el Estado en sí, claro. O el poder del Estado. no solo Las estructuras de poder. a su vez es instrumento de poder financiero. Está En presente. ese sentido no es el Estado, Por eso digo, es que es la gente. yo quería preguntarle a Chiara, o que queria perguntar é o seguinte: em um momento ela fala o diário do meu corpo, né? E então aí num dos fragmentos que você colocou, aparecem os linfocitos e o vaso. E então eu pensava, não sei, porque não li o texto de Pérez, mas todo diário íntimo tem um discurso, ou seja, confrontar esse discurso dela, do diário íntimo, com outra possibilidade, do diário de um corpo, diário médico do corpo, prontuário. Ou seja, como se transforma isso? Eu não sei se isso é visível ou não no texto dela, ou se ela, de alguma forma, transforma esse discurso médico, porque aí nesse fragmento que você colocou dos linfocitos, ela leva isso para o lado da defesa, o vaso leva, e aí transforma, por dizer assim, o discurso científico médico en un discurso de artista. ¿Cómo que funciona a defensa? No sé si eso es un mecanismo geral do texto ou se é algo pontual. Não, é algo, assim, eventualmente isso é comentado. Em alguns dias das anotações dela, isso acaba voltando, essas análises acabam voltando, essas comparações, essas analogias, mas não é um princípio norteador do diário dela. Assim. Passa por esse estudo, porque é isso, né? O trabalho dela é totalmente. Ela pensa no corpo dela e aplica isso na pesquisa cênica dela. Não só, tipo, nela como bailarina, mas nela como professora, no corpo dos alunos dela, né? Observando o jeito dos alunos dela. Mas eu acho. Porque tem alguns textos, por exemplo, de diário, vinculados a doenças como cáncer, etcétera, de vários autores que talvez dialogariam
No sé, una idea. Sí, pensé. Eh, sí, Posso aproveitar a tua ideia? Tem a ver com isso. sí. Eu tinha pensado que quando você estava falando, ele está falando do corpo médico. E eu fiquei pensando aqui, seria um corpo performático somente ou um corpo de acontecimento? Um corpo, como disse Nancy, acéfalo, cefalo, um corpo que escreve e não escreve. Acho que está na linha. Eu coloquei aí a pergunta. Eu acho assim que não é um corpo anencéfalo, não acho que seja isso. Acho que é um corpo que une todas essas camadas, né? O corpo do artista é um corpo que passa por todos esses estágios, né? Por todos esses lugares. E existir, de certa forma, no meu entendimento, é também performar também, entender as camadas desse corpo que está sempre ocupando, andando, se locomovendo. Enfim, eu vejo muito a escrita dela dessa forma também. Ela, como que é isso, não tem como separar a artista. A gente às vezes precisa, né? Mas de modo geral, é muito difícil você separar, de secar o corpo. O corpo do artista e a cabeça do artista e a escrita do artista vão estar sempre se costurando e se entrelaçando e meio que performando, mas acho que a anencefalo, não. E ela, desculpa, nesse sentido, Tisana, Tijun. Não, por exemplo, a gente não poderia pensar quando você falou. Eu fiquei também pensando no vaso, porque eu acho que assim, o exemplo é sensacional, porque fala da fisiologia, né? Qual é a função do vaso. Mas você logo depois falou da silhueta, né? E de como ela se projeta no espaço, da sombra dela no chão. Então, nesse sentido, eu acho que o corpo também funciona nesse caráter processual, com esse caráter de desdobramento no espaço. Tá? De forma assim, não é apenas um objeto sobre o qual se reflete, mas enfim, talvez a sombra, a função, a fisiologia da sombra também, sim, como elemento sobre o qual se reflete. Sim, eu concordo. Eu vou falar alguma coisa em cima disso? Não, também é um jogo de bastidores, por essa associação. Ela tem muito. Eu botei esse fragmento que ela fala, ler adentro, ler afuera. Eu acho que é muito isso também. E ver essas coisas. É muito. Esse artista é muito doido, gente. É porque às vezes assim, você fica. São pequenos momentos do seu dia que você descobre algo sobre o seu corpo, ou como você se locomove, ou como você anda pelo espaço, ou como você sobe um degrau, ou como e é isso, assim, e as coisas que ela diz, mas que ela também não diz, porém, como ela está falando do corpo dela, você vê que tem algo ali por trás daquelas palavras. E eu não a conheço, né? Talvez, enfim, quem conhece alguém de verdade que história, mas enfim, muito filosófico. Mas, tipo, mesmo que tem coisas ali sobre ela que ela não fala, mas que estão ali porque é sobre o corpo dela, ela está falando sobre o corpo dela. E aí você meio que tem coisas ali que você pega lendo nas sombras, na silhueta, né? É uma conversa que eu não sei explicar. É o corpo dela, mas por ser o corpo dela e ela colocar em palavras, a gente suspeita, a gente fareja, sente um cheirinho de algo ali. Eu sou para Karen. Só uma pergunta. Eu separei 2 minutos. Que tanto se traduz Ortega y Gasset, porque eu fiquei impressionado. Só isso. Se tem alguma coisa quantificável. Tiene una fundación. No, Karen, bueno, no sé si has investigado también un poco la recepción. Quedé pensando, ¿no? ¿Cómo si tienes algo sobre eso? O sea, ¿cómo es la recepción de estos libros ahora, contemporáneamente en Chile? Y no sé, pensé también que, por ejemplo, en Brasil, con cierta virada, no es una virada grande a la derecha,
los padres denunciando a los profesores por el contenido de las clases. No sé si ha pasado. Mira, pasa un fenómeno bien especial, porque en un periodo se escribieron muchos libros que intentaban recuperar y significar este periodo de tiempo. Sin embargo, los libros se venden muy por debajo, aun cuando el Ministerio de Educación los reparte a las bibliotecas escolares. Esos libros, no solamente por los apoderados, padres y madres, sino que también por muchos profesores, son ocultados. Estamos hablando no solamente de libros que se escribieron en Chile, sino que libros colombianos de migraciones forzadas. Estoy pensando en Eloisa Lutich, por ejemplo, que es un libro precioso de una migración forzada. Estoy pensando ¿cómo se llama? Un diamante en el fondo de la tierra, que hablan de ese tema. Uno es chileno y el otro es colombiano. Pero estos libros los esconden mucho, son muy escondidos. Claro, cuando tú se los presentas a las niñeces, a los menores, que también he sido profesora de escuela, entonces he tenido la oportunidad de poder compartir esos textos con los niños y las niñas. Los libros son súper bien recepcionados, especialmente cuando las escuelas tienen un carácter de migración. Esta recepción de niñeces migrantes son súper bien recibidos. Sin embargo, Chile oculta mucho a esa parte de su historia, ¿ya? Y por eso también causó tanta sensación el libro fue un corto, La historia del oso, que ganó premio, y luego se transforma en un libro, porque la historia del oso es súper disfrazable. Yo creo que del cuento hay unos 4 o 5 ediciones, por lo poco, reediciones, pero hay profesores que hablan que ese cuento no trata de Chile. Incluso hay niños que dicen, oye, pero si el libro dice publicado por, no sé, Fondo Chileno, no, el libro no trata de Chile y te lo dicen de esa manera. Entonces, hay un tema con el silenciamiento de estas obras en Chile, ¿ya? Cuando yo fui a presentar esto a Argentina, no lo entendían. Era como, ¿por qué infantilizan su historia para poder contarla? ¿Ya? Porque precisamente hay una necesidad de no ver esta parte de la historia por muy traumática, o lo que creemos mucho es que la dictadura hizo muy bien la pega. La hizo muy bien, entonces, eh, especialmente en Chile, estas obras, no sé, tú presentas este libro, el Laurel of Hunter, que es de toda la gama literaria que salió durante ese periodo, es el que más se pone en el lugar del desaparecido y del afectado, afectada en Terrasanita. No, te llega una horda de apoderados, te pueden acabar, estoy explicando, pero sí, te pueden echar de tu colegio por presentar un libro que va de acuerdo a una parte que, no sé, tú lo puedes cruzar con lo de historia y geografía y periodo en Chile. eh, es súper atingente a las materias que se estudian, pero si tú muestras especialmente ese libro, es un problema, o sea, eh, apoderados reclamando, suspensión por parte del apoderado, sumarios. O sea, hay un tema ahí con esta recepción que prácticamente tienes que moverlos por debajo para que lleguen estos libros a los niños y generar esta discusión de por qué nos pasó eso. Es una cuestión bien, como digo, la dictadura en Chile hizo muy bien la pega, porque esto no se puede aclarar. Ahora más con la situación en la que estamos, próximas elecciones, y esta derecha violenta que está postulando. O sea, hay candidatos de una derecha durísima que están postulando. Están todos ocurriendo. Tal vez, perdón. No, digo, es una pregunta. ¿A Karen también? No, a ella no. Sí. Pensé, Karen, en los planes de lectura, por ejemplo, de Colombia, de Argentina, que es material disponible en Internet, de literatura infantil, disponible en Internet, y que habla sin tapujos muchas veces, por lo menos en el caso argentino, del terrorismo de Estado. Eh, y pensé que hay muchos elementos en común con lo que ese relato pone en escena, la niña llorando dentro del canasto de ropa sucia. Y pensé también en el último capítulo de Piel Negra, Máscaras Blancas, en el análisis que hace Fanon de los sueños
polemizando con la interpretación que había dado Manuel de los sueños en su relación con la violencia la presencia del colonizador en la vida cotidiana. Entonces, pensé un poco en esas sombras también proyectadas sobre un trabajo que está poniéndolo todo en escena, pero del cual al mismo tiempo la recepción es algo que parece no producirse, ¿no? Bueno, un poco, hablando un poco del tema de las sombras, mi investigación fue yo, cuatro cuentos más que toman un poco este tema, porque claro, nos encontramos con los vecinos argentinos, lo muestran abiertamente mientras nosotros lo escondemos. Entonces hay una situación ahí que sería interesante compararla. Sin embargo, se ven estas ideas, por ejemplo, que presenta en este cuento de Isabel, donde la niña migrante ve a los otros como bichos. Entonces ahí también tenemos una lectura súper importante de las historias truncadas a través de estos sueños. Por ejemplo, en el cuento que también está en el que dice un diamante en el fondo de la tierra, voy a decir un poco de cuento donde la historia está truncada y el niño a través de otras historias relata los tuyos, un poco similar a estas sombras, porque las historias están ocultas, están veladas. O sea, al estar velada, claro, nos encontramos con esta Laura escondida en la sombra de esta ropa sucia, saliendo con la mamá a los peligros de la noche, siendo una pequeña a exponerse a las machucas. Claro, no es machuca, no, ella no tiene un final feliz, ella logra vivir con el dolor, esa es la lectura. Entonces, creo que es súper importante también darnos cuenta de la necesidad de ponerse en el lugar, ¿ya? De tomar lugar, de tomar parte como lo hace el cuento y como lo hace Laura también. Porque Laura, claro, el cuento termina con una Laura tocando la guitarra como lo hacía su papá y con la foto de su papá. Es una posición política, que claro, que en otras historias también se ve velada por esto, por esta actividad. Perdón, no es. Ya está, era para ella, ya está. Era eso. Acá. Sí. Sí, sí. Yo le iba a preguntar a Rocío, ¿verdad? Sí. Rocío, sobre lo que presentaste, que me parece interesante. O sea, recuperando, lo que tú presentaste fue las traducciones que hay en la biblioteca, ¿no? Entonces, lo que te iba a preguntar, claro, una biblioteca es un lugar limitado donde de alguna manera hay una política, un canon, ¿no? O sea, justamente me parecía interesante para alertar, no sé, que yo me quedé un momento que me confundí, sí, lo que estabas presentando era un mapa de lo que se traduce en el mundo hispánico hacia Brasil. No, tú estás presentando las traducciones que podemos encontrar aquí en la biblioteca de literatura española o hispanoamericana o estudios o ensayos en este espacio, ¿no? O sea, mi pregunta sería, o sea, ya para concluir la pregunta, ¿hay una política de los libros que entran en este espacio? Es decir, ¿entra cualquier libro que se traduce o hay una idea de hacer adentro de este espacio que, digamos, hay libros que se traducen pero no caben aquí en este espacio y no necesariamente es por cuestiones de límite geográfico, sino por alguna política o alguna idea de hacer? Era eso. Sí, tenemos políticas, como tenemos protestas, lo que dice Carlos puede explicarle mejor, porque él es el bibliotecario de aquí, entonces que tiene esa política de compra de libros, de lo que trae para acá, pero en la fundación nosotros quisimos dar un estudio más amplio de lo que se traduce, para mostrar lo que se traduce al portugués, en sentido más general, pero, y mostrando lo que nosotros tenemos también de eso. Bueno, no, que me acuerdo que Rodrigo decía sobre a la gente que le gusta hacer todo. O sea, se ve que la gente en Brasil demanda Ortega y Gasset permanentemente, ¿no? Esa era la indagación, ¿no? Con los Quijotes, ¿no? Porque el Quijote aparece en varias, ¿no? No, en fin, sí, era eso. Que exactamente eso, para mostrar cómo ese mundo de la traducción, sí, lo que Brasil demanda.
Ok. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, que va, yo estoy encantado, solo quería luego hablar, pero con el café, porque estoy leyendo ahora muchas cosas. Fui a Chile y he leído a Elia Trabuco y aquí estamos enloquecidos, bueno, en una fase fuerte de Zambra y la verdad que me sorprende o sea, el nivel de subjetividad brumosa que en la narrativa chilena se trata el tema de la dictadura. Creo sinceramente que aquí también en Brasil son un poco cautivos de esa misma forma de tratar con pues, situaciones muy cercanas, no tanto claramente en Argentina y desde luego que en España tampoco, aunque dentro de un conflicto no es resuelto, ¿no? Pero sí que era una impresión que tenía y la verdad que en cierto modo pues me lo confirma, ¿no? Esa cierta brumosidad, subjetividad absolutamente sin puntos concretos, sin nombres propios, ¿no? En la cual parece moverse la narrativa chilena cuando trata esos temas. El problema es tan complejo que en Brasil y en Chile por todo Bueno, mañana tenéis elecciones, ¿no? Después armamos un simposio sobre Boric y Lula y los límites de la izquierda latinoamericana. Sí, la verdad es que podríamos quedarnos buen tiempo más conversando pues, sobre las ponencias. Han sido muy ricas, tanto en términos interlingüísticos, intermediales, interculturales. Los invito, no sé, a un café ahora para... Sí, sí, vamos, café, ¿no?